Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, donde la clase de hoy básicamente nos vamos a centrar en lo que estuvimos viendo la clase pasada, que era el concepto de funciones y procedimientos. ¿Qué era una función y un procedimiento? O un procedimiento. Básicamente es a un segmento de código que uno nota que lo hace seguido, ponerle un nombre y llamarlo las veces que lo necesite, ¿sí? Entonces esta es una forma de segmentar un poco la codificación en pequeñas subrutinas o subprogramas o subprocesos que van a empezar a tener un nombre. Entonces, al tener un nombre, cada vez que uno tiene que realizar ese subproceso, simplemente lo invoca por el nombre que uno le puso. ¿Cómo hacíamos para desarrollar una función o un procedimiento? Bueno, arriba del main, de forma global, poníamos la definición de la función, donde la definición tenía la siguiente estructura. Teníamos que poner el tipo de dato que nos da la función o el procedimiento como resultado, ¿sí? Esto era lo primero que hay que poner, el tipo de dato, entero, flotante, doble o void, como habíamos visto. Después el nombre de la función, utilizando el camel case. Y después, entre paréntesis, tenemos que poner lo que se llamaba los argumentos. Es decir, los datos que necesita la función para hacer lo que tiene que hacer. Entonces esta era la estructura básica de una función cualquiera. Por ejemplo, como para entrar en calor una bien sencilla, podríamos hacer una función que nos devuelve el área de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo va a ser un dato del tipo flotante, resultado. Podemos llamarlo área rectángulo, ¿sí? Y para calcular el área de un rectángulo, ¿qué cosa necesitamos? ¿No? Necesitamos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Así que por ende podríamos recibir un dato que se puede llamar altura, o A, no importa. Y otro dato que se puede llamar base, ¿sí? Entonces, si uno necesita calcular el área de un rectángulo, va a necesitar dos datos. Uno que va a ser la base y otro va a ser la altura del rectángulo. Y realizando una determinada cantidad de cuentas, uno va a recibir como resultado un flotante. Y ese flotante va a ser justamente el área del rectángulo. Eso en cuanto a la definición. Y después teníamos lo que era la implementación, que iba debajo del main. Y básicamente era copiar y pegar lo que habíamos puesto en la definición, pero en vez de punto y coma, poner abrir y cerrar llaves y realizar la subrutina, ¿sí? En este caso, la subrutina, acá hay que resaltar varias cosas interesantes. La subrutina es todo lo que está dentro de esta llave. Por ende, todo lo que hagamos acá dentro va a trabajar con variables y resultados locales. Es decir, que todo lo que hagamos acá se va a perder una vez que termine la función, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular un área, esta área va a ser igual a base por altura, o altura por base, y listo, ¿no? Ya calculamos el área que es base por altura. Buenísimo. Venimos acá al main y, por ejemplo, yo hago printf. El área es dos puntos, muestro un flotante. Y acá yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, supongamos que pongo área. Bueno, punto y coma ahí no. Vamos de a poquito. A ver, si yo hago esto, ¿qué nos muestra por consola esto? Error. Muy bien, efectivamente. Perfecto. Un error. Buenísimo. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué un error? Bueno, por muchísimos motivos, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para llamar nosotros a una función? Bueno, necesitamos llamarla por el nombre, es decir, área rectángulo. Y así como está, también tira error esto, ¿no? Desde ya lo voy a compilar para que vean que tira error. Porque no solamente alcanza con llamar a la función por su nombre, como acá, área rectángulo, sino que necesitamos sí o sí enviarle entre paréntesis los parámetros. Los parámetros son estos dos datos que necesita, es decir, necesita una altura y necesita una base.
Vamos a mandar una altura que podría ser 10 y una base que podría ser 5.3. Ahora sí funciona, porque estamos llamando a esta función y le estamos dando los datos que necesita ingerir para realizar la cuenta. Entonces, en este caso, me va a dar por resultado, por ejemplo, 53. Vamos a verlo. Y lo tenemos, ¿sí? Efectivamente me da 53. O sea, calculó el área de esa función, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué tan bien o qué tan mal está eso? Por ahí ya lo dijeron por el chat. ¿No? Eso así como está bien, está mal. Efectivamente lo que falta el retorno. Habíamos visto que todo lo que está dentro de las funciones o de los procedimientos tiene una estructura local, ¿sí? O sea, todo lo que yo hago acá adentro vive solamente acá adentro. Por ende, si yo llamo a esta función realiza la multiplicación entre dos cosas, pero en ningún momento la devuelve al entorno. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacer un return de área. Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos tiene que dar un único resultado y ese único resultado va a ser área, ¿sí? ¿Qué pasó anteriormente? Anteriormente funcionó por motivos que vamos a ver dentro de más o menos dos clases, cuando veamos punteros. Ese motivo va a ser el que nos va a justificar por qué en ese momento funcionó esta función, ¿sí? Pero resumiéndolo y sin saber puntero, funcionó porque había una única instrucción. Como había una única instrucción, nos mostraba el resultado de esa instrucción, ¿sí? Pero cuando uno hace un proceso un poco más largo, ahí ya les va a mostrar cualquier tipo de basura, llamar a la función sin su retorno. Entonces, es fundamental que siempre pongan el retorno, y el retorno es la única variable que se puede consumir desde el main, ¿sí? Yo desde el main no puedo consumir el valor de A, no puedo consumir el valor de B, ni ninguna cuenta intermedia. Lo único que puedo acceder desde el printf va a ser al área, es decir, al retorno. Es decir, lo que me devuelve la función, ¿sí? Entonces, fundamental, siempre el tipo de dato que nos devuelve la función tiene que estar asociado a un retorno, y al lado del retorno tenemos que poner la variable que justamente se va a retornar. O sea, la variable que expresa el resultado de lo que uno quería hacer, ¿sí? Fundamental eso. Una pregunta típica es si se puede retornar más de una cosa. O sea, si yo puedo retornar el área y la altura. No, la respuesta es no. Las funciones solamente retornan un único valor. Eso es fundamental. En otros lenguajes de programación se permite que las funciones retornen más de un valor, pero eso está teóricamente mal, ¿sí? Por definición, una función retorna un solo valor. Aunque algunos lenguajes nos dan la libertad de retornar más cosas, pero no está del todo bien. ¿Se puede retornar un array? Sí se puede, pero también necesitamos conocer algo más que todavía no conocemos, que justamente nuevamente es punteros, ¿sí? Muchas veces la respuesta a cosas un poquito más elaboradas en C necesitan el conocimiento de punteros, que es un tema que vemos allá por julio. Así que por ahora eso no podemos hacerlo. Pero sí, se puede retornar una matriz, un vector, o lo que sea que quieran retornar, se puede retornar sin problemas. Bien. Bueno, eso es una función. Ya habíamos visto que la principal funcionalidad de una función es que justamente uno puede adaptarla y utilizarla las veces que quiera, ¿no? Acá puse otros valores y me da otra área totalmente distinta. Efectivamente, nunca más hay que programar el área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo se hace. Entonces le pusimos un nombre y simplemente la llamamos. Genial. Bueno, una cosa que siempre hacemos, ¿no? Que venimos haciendo hace varias clases, es por ejemplo un número aleatorio, ¿no? 1000 veces trabajamos con número aleatorio. Así que vamos a hacer una función que nos devuelva un número aleatorio. Entonces, ¿cómo les parece que podría ser la estructura de esa función? O sea, ¿qué tendría que poner yo acá arriba para que nos devuelva un número aleatorio? Bueno, sí, ¿no? Lo primero que hay que hacer desde ya que es la librería. Include time.h, eso sí.
Y también de esto no nos vamos a salvar de el srun time 0. ¿Sí? Eso hay que hacerlo sí o sí. Perfecto. Pero bueno, yo quiero una función que llame al número aleatorio. Y no lo quiero hacer en el main como siempre. Entonces por ahí Rodrigo nos dice, bueno, el número aleatorio es un entero, así que la función va a retornar un entero. Eso está bien. Y le puso nombre número aleatorio. Y en este caso Rodrigo nos dice no necesitamos ningún parámetro. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Tenemos una función que se llama número aleatorio y que nos devuelve un entero. Y bueno, vamos a programarla. Bueno, programarla entre comillas porque es muy sencilla. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? Tengo acá la implementación. Y vamos a generar justamente la función que hace eso. Jorge pregunta si se puede armar una librería propia con las funciones. Sí, efectivamente eso es lo que vamos a hacer dentro de una clase o dos clases. ¿Cómo les parece que sería esta función? La función que me genera un aleatorio. Sí, bueno, muy sencilla, ¿no? Voy a definir una variable que se llame, no sé, resultado, como le pongo siempre yo, no soy muy creativo. Y simplemente llamamos a la función run. Y después hacemos el retorno. Return resultado. Y listo, ya lo tenemos. Esa es nuestra función aleatoria. Llama a la función run. Run nos da un aleatorio. Ese aleatorio lo guardo momentáneamente en resultado. Y después retorno resultado. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Venimos acá, hago otro printf. En este printf voy a poner aleatorio. El aleatorio es un entero, así que cambiamos la máscara. Y llamamos a la función aleatorio. No, número aleatorio. Ahí lo tenemos. Y vamos a probarlo. También para llamar a una función siempre van los paréntesis, fundamental. Aunque no tengamos que mandar ningún parámetro. Si en este caso no hay ningún parámetro necesario, no envío ningún parámetro, pero los paréntesis van igual. Eso es fundamentalmente. Eso es fundamentalmente. Bueno, la diferencia entre run y srun, ya la explicamos varias veces hace varias clases. Hay muchísimas diferencias porque, ahora lo digo, pero primero déjenme mostrar el resultado. ¿Sí? Acá tenemos efectivamente el primer aleatorio que se generó con nuestra función. El srun habíamos visto que es lo que es plantar una semilla, es decir, estar atento, a partir de este momento estar atento a los milisegundos de nuestro ordenador. Y el run justamente nos muestra cuántos milisegundos van desde que se inició el srun. Eso es una gran diferencia. O sea, esto solo no hace nada, esto solo sí. Bueno, entonces esa sería nuestra función aleatoria. Muy sencilla, ¿no? Demasiado sencilla, porque cuando uno tiene que hacer una función, que lo único que hace es llamar a una función, quiere decir que no tenía ni siquiera sentido, ¿no? Porque llamar a esta función es lo mismo que haber puesto acá run. O sea, si la función ya está creada, ¿para qué voy a crear otra función que hace exactamente lo mismo? ¿No? Pero en este caso, como son cosas tan sencillas, como para empezar, está bien. ¿Sí? Miremoslo, ¿no? Lo único que hace esta función es llamar a una función. Entonces medio que no tiene mucho sentido si ya conocemos a la función. Pero bueno, muchas cosas que vimos con números aleatorios involucraban que el aleatorio no sea tan feo, ¿no? Porque ahí cuánto era, 15.000 y pico. Vuelvo a compilar. Bueno, acá tenemos otra vez 15.000 y pico, ¿sí? 15.993. Bueno, muchas veces lo que habíamos visto era que justamente nos interesaba que el aleatorio esté entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cómo les parece que podríamos mejorar esta función para que se mueva entre valores que nos guste a nosotros? ¿No? Vamos a crear otra función, pero que en vez de que sea cualquier número gigante, que se mueva entre dos parámetros. Por ejemplo, entre 10 y 100. Por tirar un ejemplo. Yo quiero que este número aleatorio se mueva entre 10 y 100 o entre cualquier otro número.
Más o menos lo que dice Martín. Casi irregular. Efectivamente, la respuesta correcta sería, quiero que empiece en 10, así que hago 10 más. Y acá como mucho tengo que sumarle 90, así que tengo que ponerle porcentaje 91. ¿Sí? Esa es más o menos la secuencia para que se mueva entre 10 y 100. Vamos a probarlo. Y acá tenemos un aleatorio entre 10 y 100. Buenísimo. ¿Qué pasa si quiero que se mueva entre 0 y 100? ¿No? Tengo que poner, bueno, acá un 0 o no poner nada. Voy a poner el 0 para que se note. Y si quiero que se mueva hasta 100, tengo que poner 101. Guardamos, compilamos. Y acá lo tenemos, 62. Así que estaría funcionando bien. Ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero que una función se pueda utilizar siempre las veces que yo quiera sin tener que andarla modificando, ¿no? Porque si la tengo que estar modificando todo el tiempo, quiere decir que no está muy bien hecha la función. La función, justamente, su principal virtud es que uno la puede utilizar las veces que quiera. Entonces, acá uno puede decir, bueno, si yo quiero un número aleatorio, podría necesitar algunos argumentos, y esos argumentos podrían ser el valor mínimo, o sea, desde dónde hasta dónde. Entonces, esta función se llama igual número aleatorio, pero ahora necesita saber dos cosas. Necesita saber cuál va a ser el valor más pequeño de ese valor aleatorio y cuál va a ser el valor máximo de ese valor aleatorio. Así que vamos a hacer esa diferenciación. Venimos acá, número aleatorio, llave, y vamos a ver qué modificación deberíamos hacerlo. Luciano, no estamos viendo ningún ejercicio en particular, estamos improvisando como casi todas las clases. Estamos trabajando con funciones con números aleatorios. Bueno, entonces acá lo tenemos, ¿no? La función se llama número aleatorio, que necesita un valor mínimo y un valor máximo. Y bueno, por acá ya me lo han dicho, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo deberíamos modificar esto para que justamente se mueva entre un valor mínimo y un valor máximo? Sea cual sea el valor mínimo y sea cual sea el valor máximo. No nos importa porque eso es justamente una de las virtudes de las funciones. Es trabajar de forma genérica sin conocer los valores, pero hace lo que tiene que hacer sea cual sean los datos de entrada, o sea, los parámetros. Entonces, otra vez, ¿cómo debería ser esto de acá? ¿Qué modificación debería hacer? Lo primero que teníamos que poner era justamente sumarle el valor mínimo, ¿no? Hacer un desfasaje del 0. Bueno, así que muy sencillo. Se llama valor mínimo. Ahí lo tenemos. Valor mínimo. Y luego teníamos que sumarle ¿qué cosa? Ese 101 o el 91 que habíamos puesto antes, ¿de dónde venía? ¿No? Yo puse 91 cuando quería que sean entre 10 y 100. ¿Se acuerdan? ¿Por qué puse un 91 en aquel entonces? Yo no puedo poner acá, como dicen por ahí, valor máximo más 1. Porque esto se me va al diablo, ¿sí? Ya habíamos visto cómo era esto. Esto lo que era al valor máximo le resto el valor mínimo. Y ahora sí le sumo 1, ¿sí? Porque si esto es 100 y esto es 20, y yo quiero que se mueva entre 20 y 100, si yo acá pongo un 101, me va a dar, ese 101 me va a dar valores hasta 100, pero al sumarle 20 me va a dar hasta el 120. Entonces quiero sacarle el valor mínimo, ¿sí? Es fundamental eso. Bueno, y así como está, ahora sí podemos utilizarla. Venimos acá y le tenemos que decir, bueno, che, me gustaría que mi número aleatorio esté entre el 20 y el 130. Tiré por tirar, ¿no? Cualquier valor. Y ejecutamos. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Una función aleatoria que nos devuelve un valor que es el 36, que efectivamente está entre el 20 y el 130. Cambio los valores. Quiero un número aleatorio que esté entre el 10 y el, qué sé yo, el 15. Y ejecuto. Y acá tenemos justo el 10. Vuelvo a compilar a ver si aparece otro. Y acá lo tenemos, el 14. ¿Sí? Entonces, miren qué prolijito que nos quedó lo que trabajábamos siempre. Y siempre teníamos que recordar esto, ¿no? De sumarle el mínimo, restarle el mínimo, sumarle 1. Bueno, y ahora más no hace falta recordarlo, con que lo hayan entendido una vez alcanza, porque después simplemente llaman a esta función y listo, ya tienen un valor aleatorio
entre esas dos cotas que querían ustedes. Así que lo lograron. Esa es la principal función de una función. Olvidar un poco lo que uno programó y simplemente llamarlo por su nombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende todo lo que ganamos, ¿no? Con esta clase, o sea, se gana muchísimo. Miremos el main, ¿no? El main por ahora no hace mucho, pero está súper prolijito, no tiene nada raro. Y eso es lo que uno pretende de un buen main, de acá hasta que terminemos la cursada. Uno pretende que en el main solamente se llamen a funciones. ¿Sí? Que no haya ningún if, ningún for, ningún while, ningún acumulador más uno, acumulador más y menos, lo que sea, ¿no? Queremos solamente llamar a funciones. Que las funciones nos describan lo que estamos haciendo. Así que eso es un gran salto de calidad en el código fuente. Bueno, todas las cosas que nos devuelve un valor como resultado eran funciones. Pero también vimos que había otra estructura que se llaman procedimientos. Los procedimientos son un caso particular de las funciones, así que su estructura es más o menos la misma, solo que no nos dan como resultado nada. Simplemente hacen procesos, pero no dan un valor como resultado. Y eso se lo denota con la palabra void. La palabra void quiere decir que no hay ningún retorno, no hay ningún resultado que uno espera. ¿Sí? Fíjense que siempre en nuestras funciones pusimos un retorno. Bueno, en los procedimientos, como son void, uno no espera ningún retorno, así que no hay que poner un retorno en los procedimientos. Bueno, el procedimiento es del tipo void, le vamos a poner un nombre, vamos a hacer la misma que hicimos la última vez, título, sin ningún argumento. ¿Y esto qué hace? Bueno, o qué hacía, mejor dicho, porque ya lo hicimos. El procedimiento título lo que hace es va a hacer este título, ¿no? Este título que pongo todas las clases. Así que venimos acá. Escribo lo mismo, título sin argumentos, llave, y pongo printf el título de la clase. Venimos acá al main y en vez de poner ese printf pongo simplemente el procedimiento título. Y vamos a verlo. Compilo y efectivamente muestra lo mismo, ¿no? Muestra exactamente lo mismo que antes, porque bueno, hice un copiar y pegar. Solamente que ahora ese printf no lo vemos en el main, ese printf lo está haciendo el procedimiento título. ¿Qué hacía el void? Bueno, el void hacía lo que les mencioné recién. El void es el análogo o la referencia a no tener retorno, es decir, a la nada, o sea, nos retorna nada o no nos devuelve ningún valor. Eso es el void. El void es el equivalente a nada o a cualquier cosa, ¿sí? Porque después nuevamente cuando veamos ese tema fundamental de C que se llama punteros, vamos a ver que este void también se lo utiliza para cualquier cosa, o para nada o para cualquier cosa. Es cuando uno no hace referencia a nada en particular. A ver, si pusiéramos el printf en la función y no necesitamos hacer nada con ese resultado, podría ser un procedimiento. Ok, Camila, creo que te entendí. Camila dice algo así, ¿no? Yo no quiero obtener el valor aleatorio, sino que lo que me gustaría a mí es hacer un printf que diga esto. Camila nos dice, bueno, yo quiero que una función cualquiera que consigue un valor cualquiera haciendo determinado procedimiento, ¿no? Que no me retorne el valor, sino que simplemente lo muestre por pantalla. Bueno, eso efectivamente sería un procedimiento, ¿no? Miremoslo. En vez de hacer una función que nos devuelve un número aleatorio, hago un procedimiento que calcula el número aleatorio y lo muestra por pantalla. Vamos a verlo cómo funciona eso. Voy a llamar a lo nuevo que hice, que es el procedimiento. El procedimiento se llama número aleatorio, o sea, es el mismo que antes, pero ahora es un procedimiento. Número aleatorio. Y vamos a ponerle entre 11 y 20. ¿Esto qué va a hacer? Miremoslo con calma. Esto llama a número aleatorio. Número aleatorio ahora es un procedimiento. Número aleatorio, procedimiento. No tiene más un retorno, pero internamente ya hace el printf. Entonces yo al llamar a número aleatorio, aprieto play
y efectivamente tenemos el número aleatorio y lo está mostrando por pantalla, ¿sí? Esto no devuelve nada, no nos da ningún resultado, no nos da ese 19, simplemente nos muestra el 19, ¿sí? Número aleatorio fue generado de forma local y lo muestra de forma local. Eso efectivamente es un procedimiento. ¿Cuáles son los pros y las contras de esto? Bueno, quedó prolijito, hace dos cosas a la vez, pero tiene varias desventajas, ¿no? Principal desventaja, nos muestra el 19, pero si nosotros el 19 lo necesitamos para algo, no lo podemos usar, porque el 19 ya murió. El 19 fue local y vivió en estos dos renglones, nada más. Así que no podemos reutilizar el 19. Por eso suele ser mucho más útil el retorno, ¿no? Retornar el valor para que ese valor se pueda utilizar en cualquier otro momento. Entonces, el procedimiento en ese sentido pierde bastante. Y después tiene otra desventaja, un poquito más teórica y más a nivel profesional, es que una función o un procedimiento, para respetar la máxima modularidad en la programación, tiene que hacer una sola cosa, ¿no? Y acá estamos haciendo dos cosas. Estamos calculando un valor y mostrando un valor. Estamos haciendo dos cosas. Y eso no suele estar bueno en programación, que una función haga más de una cosa, ¿sí? Un poquito más adelante van a ver que ustedes quieren que cualquier algoritmo tenga la máxima cohesión y el mínimo acoplamiento, que básicamente es eso, es que cada subprograma o submódulo haga una única cosa, que no haga más de una cosa y que no se superponga con otro subprograma. Entonces acá estamos haciendo dos cosas. Imagínense que en algún momento ustedes por ahí quieren calcular un aleatorio, pero no lo quieren mostrar. Bueno, no van a poder usar esta función porque esta función lo calcula y lo muestra. No nos gusta. Y por ahí en algún momento quieren mostrar un aleatorio que ya tienen calculado. Bueno, esto tampoco lo van a poder usar porque esto nos calcula y nos muestra. Así que hace dos cosas y si en algún momento quieren hacer una sola de estas dos, no lo van a poder utilizar. Así que esto está bien a modo de responder la pregunta de Camila. Uno puede modificar una función para que sea un procedimiento, pero no siempre podemos construir un procedimiento. Muchas veces el procedimiento no era lo que queríamos. Pero está bien a modo de pregunta y me sirvió a mí como para que vean cómo sería la modificación. No sé si eso respondió a tu pregunta y si se entendió para todos. Vuelvo a dejarlo como estaba. Andrés pregunta, en base a lo que dije la clase pasada, si la idea es que solamente haya funciones y procedimientos. Sí, la idea es que cuando yo vea el main, acá en diciembre, cuando yo vea el main, en el main tienen que tener, qué sé yo, 30 renglones, 40 renglones, donde cada renglón llama a una función o procedimiento en particular. Efectivamente, uno lo que busca en una sana programación es que en la estructura principal solamente haya llamado a funciones. ¿Para qué? Para que uno entienda rápido lo que se está haciendo. Acá está poniendo el título, acá está calculando el área, acá está llamando el número. Y listo, no hay que pensar mucho más. Además, si a nivel por ahí pedagógico o a nivel trabajo cooperativo, si yo veo que no compila esto, el renglón 23 no compila, bueno, ya sé que el problema está en calcular área. Vengo acá a calcular área y solamente tengo que mirar 3 renglones, no tengo que mirar todo lo otro del código fuente. Así que eso es fundamental. Efectivamente lo que dice Andrés es fundamental, ¿no? Para los que están buscando más ejercicios para hacer, bueno, un gran ejercicio sería que rehagan todo lo que venimos haciendo, pero con funciones y con procedimiento. O sea, todo lo que hicimos, que traten de hacerlo con funciones y con procedimiento. Genial. Vamos a seguir modificando un poco este procedimiento, ¿no? Este procedimiento del título, que nos muestra de forma fija el 31 del 5. Vamos a hacerlo como lo hicimos la clase pasada. Yo le voy a enviar por parámetro el día y el mes. Y por qué no el año, para innovar un poco. Entonces, yo quiero que el procedimiento título dibuje el título, pero en base a estos 3 parámetros. Entonces vengo al procedimiento título y digo, bueno, vos vas a recibir un día, vas a recibir un mes y vas a recibir un año. Cuestiones interesantes, ¿no? Yo acá estoy usando la variable A otra vez, ¿sí? Acá la usé como un flotante para área y acá lo estoy usando como un entero para año. No hay problema con esas cosas. ¿Por qué? Porque A es una variable local de esta función y acá A es una variable local de esta otra función. Así que no hay problema con la superposición de nombres, por si alguien le quería preguntarlo. Ahora lo vi y se me ocurrió que podía ser una buena observación. Efectivamente son siempre variables locales de las funciones, así que podemos empezar a repetir nombres de las cosas, que no hay problema.
la misma función que tenía, por ejemplo, la i de los for. Bueno, entonces acá en vez de poner 31, voy a poner la máscara de entero. En vez de poner el mes, voy a poner la máscara del entero. El primer entero lo voy a sacar de día, el segundo lo voy a sacar de mes. Como para que quede más prolijo, vamos a hacer otro printf más. Que pone varias cosas. Año sin ñ, lamentablemente. Año sin ñ, porcentaje de. Y el año lo saco de la variable a. Y ahí lo tenemos. Listo, ahí quedó bien, me parece. Vamos a verlo. Estoy llamando a la función título que envía el día, el mes y el año. Y acá lo tenemos, ¿sí? El título con el día, el mes y el año totalmente operativo. Lo voy a mejorar un poco, que quedó medio torcido. Me gusta más. Por acá pregunta, Nico, una pregunta para iniciar las variables dentro de los loops o de las funciones. Me dice que eso está disponible. Solamente puedo declarar las variables en el main. No, las variables se declaran donde las necesites. Yo, mira, acá estoy declarando una variable resultado. Acá una variable flotante área. Así que sí, las variables se pueden declarar en cualquier momento, en el que uno quiera. Profe, hay un ejercicio donde hay que hacer un triángulo, pero utilizando void. Bueno, si está utilizando void, quiere decir que solamente quiero que dibujes el triángulo, o en su defecto que dibujes el área del triángulo. Así que no, es eso. Cuando dice void es porque solamente vas a querer el printf. Si quisiera usar porcentaje de para uno de los tres argumentos, debería usar una variable sí o sí. No sé si te entendí, pero eso creo que esa respuesta está desde hace varias clases, ¿no? Si vos solamente querés mostrar el año, ponés una sola máscara de y ya. O sea, este solo renglón y listo. Vos ponés las variables que quieras mostrar. Si querés mostrar menos variables de las que tenés, quiere decir que las otras dos ni las necesitaba. Si quiero mostrarlo otra vez en la misma y hacer otro printf mostrando la A. No sé si estoy terminando de entender la pregunta. Por acá Adrián pregunta si yo quiero hacer un menú, ¿cómo hago? Bueno, por ahí no sé si hoy o la próxima hacemos un menú, pero podés hacer una función que se llame menú y listo. O una función que te retorne la opción y con esa opción hacer un switch en el main. O sea, como mucho en el main lo que vamos a permitir es que haya un switch donde cada case llama a una función, ¿sí? Pero si no, haces una función o un procedimiento que se llame menú y lo llamás y listo. Bien. Bueno, vamos a hacer un procedimiento más como para seguir entrando en calor. Vamos a dibujar, vamos a hacer un void, dibujar rectángulo, ¿sí? Utilizando los for anidados que usábamos siempre, donde para dibujar el rectángulo necesitábamos la base y también necesitábamos la altura, ¿sí? O los renglones y las columnas. Vamos a hacer ese procedimiento que dibuja ese rectángulo, basados en la clase por ahí 2. Yo, Martín, me quedé con tu problema, pero tu problema claramente es de instalación o del compilador, no hay más, no hay otra cosa, ¿no? Lo que vos decís se puede hacer sin problema y de hecho lo hacemos a cada rato. Así que seguramente tenés algún problema ahí con el compilador más que con el CodeBlocks. Bien. Bueno, vamos a dibujar este rectángulo con esta base y esta altura, ¿no? La base hace referencia a cuántas columnas y la altura, bueno, cuántas veces repito cada columna. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos este dibujo? ¿Cómo les parece que tendríamos que hacer esto? Voy a dibujar un rectángulo de tal base y tal altura. Efectivamente, como dice Agustín, hay que hacer un for dentro del otro. En el primer for, ¿qué hago?
Efectivamente, en el primer for, cuando uno trabaja con dibujos, quiere trabajar con los renglones, lo que voy a llamar R, o filas, ¿sí? Los renglones los da la altura y los renglones van sumando de uno en uno. Listo, ese es el primer for. Y luego tenemos que hacer el otro for. Luego tenemos que hacer el otro for para las columnas. Así que hago un for para columna igual 0. Que las columnas sean menores a la base. Columna más. Y nuevamente abro y cierro llave. Y acá hacemos el printf. En el printf podemos dibujar varias cosas. Voy a dibujar, por ejemplo, un asterisco. Una X. Listo, ahí tenemos a nuestra X. Y como siempre, al final de cada for, al final del for interno, mejor dicho, del for de las columnas, teníamos que dejar un renglón. Y por las dudas, voy a dejar un renglón al principio, simplemente para que me quede separado de cualquier cosa que tengamos antes de esta función, ¿sí? O sea, este es opcional, es simplemente estético, este es el importante. Vamos a ver cómo funciona este procedimiento. Venimos acá al main y bueno, llamamos al procedimiento que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Dibujar rectángulo. Vamos a decir que quiero que el rectángulo sea de 10 de base y 3 de altura. Y vamos a verlo. Por ahí me queda demasiado grande, pero debería funcionar. Y acá lo tenemos. No las voy a contar, pero ahí debe haber 10 estrellitas y 3 renglones, ¿sí? Así que efectivamente el problema que teníamos la primera o segunda clase ahora lo resolvimos con una línea que se llama dibujar rectángulo. Y nuevamente la reutilización de esto es muy sencilla. Si yo quiero otro rectángulo, qué sé yo, de 15 por 6, bueno, nada, cambio los parámetros de entrada y la función sigue haciendo lo que tiene que hacer, es decir, 15 por 6 estrellitas. Así que un golazo. Siguiente cuestión, supongamos que en el ejercicio yo les pido hacer un rectángulo de determinada base y determinada altura, pero que en vez de dibujar una X, dibuje cualquier otro parámetro, ¿sí? O una R, una H, una J. Bueno, eso también lo podemos hacer. Puedo enviar por parámetro, qué sé yo, algo más exótico. Bueno, una K. Yo quiero que dibuje Ks en vez de dibujar X. Bueno, eso es lo mismo. Si yo envío un parámetro más, quiere decir que yo acá voy a necesitar un nuevo parámetro de entrada, que en este caso va a ser un char, que se puede llamar C, ¿sí? Venimos acá a la función dibujar rectángulo. Además de necesitar la base y la altura, necesito el char C. Y acá, en vez de dibujar la X, dibujo una C. Una C no. Bueno, sí, una C de carácter y la C de la variable, ¿sí? Y veámoslo. Venimos acá, dibujar rectángulo de 15 por 6. Play. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Se entiende cómo es la función? O sea, yo voy a enviar un tercer parámetro que se llama C, o si quieren se llama dibujar, ¿sí? No importa cómo se llama la variable, lo importante es que va a ser uno del tipo char. Venimos acá, esto sí es importante, que este char, o sea, el nombre de esta variable tiene que ser exactamente igual al que pusimos arriba, ¿sí? Entonces el tercer parámetro se llama dibujar, todo lo otro es igual, lo que cambia es esto. Voy a justamente a mostrar en el printf un carácter y ese carácter lo saco de dibujar. Vuelvo a compilar porque efectivamente antes no mostré la consola. Se borró el void, no sé qué toqué. Void, gracias. Vuelvo a compilar. Se murió sin el void. Ahí lo tenemos. Vuelvo a compilar. Ya compilé. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Nuestro rectángulo de 15 por 6, pero con K. Podemos hacer otro. Puedo llamar a la función otra vez. Me perdí. K. Bueno, tengo este rectángulo. No, y ahora quiero otro. Quiero otro más simpático. Otro que sea de 4 por 5, casi un cuadrado.
pero que en vez de dibujar K, dibuja, qué sé yo, un corchete. Apretamos. Y ahí está. ¿Sí? Así que nada, reutilizamos el código las veces que uno lo necesite. Nicolás, en caso que el rectángulo tenga vacío en el medio, o sea, que las X estén a los bordes y adentro esté vacío. No sé si te entendí. Vos solamente querés mostrar, por ejemplo, esto, los extremos nada más. Eso solo. Bueno, muy sencillo, ¿no? Si los iteradores están en el 0, en el C o en el 0 y en el, no me acuerdo cómo lo llamé, en el R, solamente en esos casos mostrás, si no mostrás vacío, o sea, es un if. Es un if que muestra la K solamente en renglón 0, columna 0, o en renglón 1, columna 1. Y si no, muestra un vacío. Muy sencillo. Es con un if, nada más. Solamente muestra acá en esas circunstancias. Si estás en el renglón 0, si estás en el renglón final, si estás en la columna 0 o si estás en la columna final. Esa es la condición. Así que casi que ya te dije cómo se hace el ejercicio. Entonces, bueno, nuevamente vemos la importancia de las funciones y los procedimientos, lo compacto que me queda todo el código fuente. ¿Sí? Bien, ahora voy a comentar un poco esto. Y vamos a hacer primero un ejercicio muy sencillo para asegurarme que entienden una cosa y después vemos cómo utilizarlo. Voy a definir una variable número que, no sé, le puedo dar valor 5. Y voy a hacer un procedimiento que se puede llamar cargar número, que lo que hace es recibe por parámetro este número, el 5, y lo modifica. A ver, vengo acá, hago un procedimiento que se llama cargar número. Cargar número recibe por parámetro un número que se llama n, cualquiera. Y venimos acá, digo cargar número, n. A ver, recibe por parámetro n y a n le modifica el valor, n igual 11. Recibe por parámetro la n y a la n la iguala a 11. Y ahora vengo acá al main, ¿no? El número que se recibe por parámetro es 5, lo mando por parámetro, envío por parámetro el 5 y al 5 lo piso con el 11. Y venimos acá y vamos a hacer un printf. Bueno, muy sencillo. Número de igual número. Bueno, la pregunta es, ¿qué muestra esto por pantalla? Muy sencillo, pero como para irlos introduciendo un número, me faltó una coma, gracias. Ahora con la coma, ¿qué mostraría? Bueno, veo 2 5, 2 11, un 11 en pregunta. Bueno, vamos a verlo. Pero efectivamente la mayoría está en lo cierto. Muestra un 5. ¿Sí? Fundamental, muestra un 5. ¿Por qué? Número es una variable local del main. Yo envío una variable local del main, número. Una vez que la mando por parámetro, esa variable se llama n y pasa a ser local de cargar número. O sea, acá n vale 5 en este momento. Y después a esa n que es local le cambié el valor por 11. O sea, le cambié el valor a la variable local n. Yo no le cambié el valor al número este. El número este lo envié por parámetro y no cumplió ninguna función. ¿Sí? Así que efectivamente no se modificó el valor de número. ¿Sí? En ningún momento modifiqué el valor de número. Simplemente lo envié por dato, por parámetro. Y acá, nada, la variable local n adquirió el valor 5 y a esa variable local se le dio el valor de 11. Pero a número yo no lo toqué jamás. ¿Sí? Entonces,
Si yo de verdad quería hacer eso, lo que tenía que hacer era justamente retornar a n. Tenía que hacer un retorno de este cambio. Tengo que retornar esta n que adquirió el valor 11. Por ende, si la quiero retornar, tiene que ser una función. Por ende, acá también tiene que ser una función. Entonces, ahora sí, si yo quiero cargar este número, ahora tengo que decir que el número es igual a cargar número. Entonces, ahora sí, recibe por parámetro un 5. A ese 5 lo modifica por un 11 y nos retorna ese 11. Y ese 11, esto nos retorna un 11 y ese 11 lo guardo en número. Entonces, esa es la forma correcta de cargar un valor con un retorno. Si no hay un retorno, el valor se pierde en la localidad de la función, ¿sí? Así que fundamental. Eso lo voy a escribir acá. Para cargar un valor, es fundamental una función, es decir, un return. Uno tiene que retornar el valor que uno quería cargar. Si solamente lo carga en la función local, se va a perder. No lo van a poder utilizar. No van a poder utilizar ese valor de la carga, ¿sí? Así que esto recuérdenlo para toda su eternidad. No pueden alterar un valor del main desde un procedimiento, ¿sí? Porque ese valor está escondido en una variable del main. Si lo llaman desde otro lado, no va a funcionar, ¿sí? Así que eso es fundamental. Después por ahí Pablo dice algo que está mal, pero que me sirve. Miremoslo. Pablo me dice, bueno, hagamos la función cargar número que no recibe ningún parámetro y la llama como procedimiento. Está bien lo que dice Pablo. Está bien en el sentido pedagógico, pero está mal a nivel funcional. Vamos a verlo. Pero me sirve bastante. Ahí está. Esto es lo que puso. ¿Quién era? Ya me olvidé. Pablo por ahí. Miremoslo con calma. En el main tengo una variable número que vale 5. Llamo al procedimiento cargar número. ¿Qué hace cargar número? Cargar número no necesita nada del main. Simplemente a número lo cambia por 11. ¿Sí? Bueno, ¿qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra este printf? ¿Qué va a mostrar? Por ahí veo 555, tira error. En sí está de más el procedimiento, pero creo que te funcionaba. No, esa respuesta muy bien no la entendí. Bueno, permítanme jugar a mí también. Yo creo que tira error, ¿sí? ¿Por qué? Creo no, estoy totalmente seguro que va a tirar error esto. Esto está mal, ¿no? Yo estoy acá llamando una variable número. De una variable número que no vive acá, ¿no? Esta variable no la va a reconocer este procedimiento, ¿sí? La variable número no la va a reconocer el procedimiento. Efectivamente, ¿sí? Así que no solo que no muestra el 5, sino que ni siquiera compila. Yo acá, en esta localidad, estoy llamando algo que no existe. Así que eso no funciona. Lucas, no sé si eso es nuevo, pero no, yo nunca pido sus datos personales ni el DNI para el presente. Así que no es necesario. Aunque la llamé, sí, la llamaste desde un lugar donde existe. O sea, acá existe, pero acá la estás llamando. Y una vez que la llamás no le mandás ningún dato del entorno. O sea, tu función nunca conoce nada del main, nunca. A menos que se lo envíes por parámetro. Si se lo envías por parámetro, ahí sí lo conoce. De hecho, lo único que conoce de tu entorno son los parámetros. El resto de las cosas no. Así que número no existe. Efectivamente no existe, por ende no podés hacer esto. Así todo tenía sentido, ¿no? Querés modificar una variable desde un procedimiento. Pero bueno, tampoco se puede. Entonces la moraleja que yo les puse acá sigue siendo válida. Para cargar un valor es fundamental que haya un retorno. No se lo puede hacer desde un void. Pero lo que vos dijiste está bastante bien en el caso que hagamos lo siguiente. Borro este int número y volvemos a lo que vimos la clase pasada, que son las variables globales. Si yo hago esto,
¿Recuerdan qué quería decir esto? ¿Qué quiere decir definir una variable global? Es decir, una variable arriba del main. ¿Qué era esto? Yo les comenté que hacer esto es prácticamente insultar a cualquier persona que esté programando, ¿sí? A cualquier persona de su equipo de trabajo. Si le ven una variable global, lo insultan directamente porque está muy mal a nivel profesional a la hora de programar. Las variables globales son lo peor que existe en el planeta, pero así todo está bueno explicarlas como para que uno las entienda, porque en algún momento puede que sea útil utilizarlas, pero por lo general no. ¿Qué quería decir esto? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Porque visualmente se lo ve igual a lo que hicimos en el main. ¿Cuál era la diferencia de esto? Yo acá estoy definiendo una variable entera que se llama número y que, bueno, que vale 5. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las variables globales están vivas todo el tiempo, ¿sí? Es decir, están accesibles en todo instante del código. Por ende, yo puedo venir al main y hacer que número sea igual a 23 o a 223, ¿sí? Yo puedo alterar el valor de número. ¿Por qué? Porque número es una variable global. Y yo puedo venir acá al procedimiento y decir que número vale 11. También puedo. ¿Por qué? Porque número es reconocible por cada línea de nuestro código fuente. Ahora bien, yo les pregunto, ¿dónde está el main? Acá. Bueno, ¿qué va a mostrar esto por pantalla? ¿Qué les parece que va a mostrar esto por pantalla? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Va a mostrar algo? ¿No va a mostrar nada? ¿Cómo lo ven? Va a mostrar 11, 223, 5. Bueno, 5 no, ya no hay ningún 5 más en mi código fuente, así que un 5 no hay chance de mostrar un 5. 11, 223, bueno, vamos a compilarlo. Y efectivamente muestra 11. ¿Por qué? Número vale 5. Y número es una variable que está disponible en todo momento. Vale 5, vale 5, vale 5. Venimos acá. De repente número deja de valer 5. Pasa a valer 223. Y después se llama la función cargar número. Que ¿qué hace? Agarra nuevamente a número y le asigna el valor de 11. Entonces lo último que se hizo con número es pasarlo a 11. Por ende muestra 11. ¿Sí? O sea, la última modificación. Si uno hace la prueba de escritorio de esto, va a ver que en el último renglón de número, lo último que se hizo es pasarlo a 11. Así que efectivamente lo que se muestra es un 11. ¿Sí? Bueno. Entonces, para cargar un valor es fundamental una función. O, en el peor de los casos, tener al valor global. ¿Sí? Si uno quiere cargar un valor, lo tiene que cargar por medio de una función. Eso es lo que está bien. Pero bueno, si en algún momento uno está apurado y tiene que hacer algo medio a las corridas, bueno, nada, lo define de forma global y ahí lo puede cargar de una forma bastante más sencilla. Otra vez, esto no está bien. ¿Por qué? Porque uno no puede ser que todos los procedimientos accedan a número, porque uno pierde el control de lo que le están haciendo al pobre numerito. Si todas las funciones le hacen algo al número, qué sé yo cuánto vale, ¿sí? Así que es peligroso eso de las variables globales, pero es como una solución transitoria para este tipo de cosas, ¿sí? ¿Se entendió eso? La diferencia entre una variable local y una variable global y todo lo que nos brinda la variable global. Nos da un montón de libertades la variable global, pero se pierde muchísimo la trazabilidad del código y es prácticamente imposible de reutilizar nuestro código fuentes. Se pierde muchísimo el línea a línea del código fuente. Muy difícil entenderlo si uno utiliza variables globales. En el parcial se pueden utilizar, poder se puede, seguramente esté mal, pero poder se puede. Vamos a ver que hay unos casos muy particulares donde podemos trabajar con una variable global, pero son poquitos los casos que por ahí nos ayudan en algo, nos ayudan bien, ¿sí? En este caso nos podría haber ayudado como para salir del caso, pero no está del todo bien, ¿sí? Pero poder se puede, obvio. Bueno, esto lo voy a comentar. De esta forma, más o menos ya repasamos lo que vimos la clase pasada. Profundizamos un poco más algunas cuestiones. Pero ahora tratemos de escalar un poquito más. Ya trabajamos con variables. Vamos a ver cómo son las funciones y los procedimientos
con arreglos, ¿sí? Eso nos faltaría ver un poquito más. ¿Cómo funcionan estas cosas con los arreglos? Bueno, funcionan prácticamente igual, solamente que tengo que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas hacíamos nosotros con los arreglos? ¿No? Más o menos en orden, ¿qué hacíamos? Desde ya que declararlo. Después de declarar el arreglo, ¿qué solíamos hacer? Llenarlo, o sea, lo que es cargarlo, efectivamente, y después mostrarlo. Perfecto, bien. Vamos a declararlo. Defino un tamaño que va a ser, no sé, 5. Y voy a definir el vector. El vector que tiene un tamaño tam. Listo, ya definí un vector de 5 elementos. Eso igual. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para cargar este vector. ¿Sí? Desde ya que la respuesta es con un for que va del 0 al 5, bla bla. Eso, hasta ahí estamos bien. Pero ¿cómo lo haríamos con una función? ¿No? ¿Qué les parece que tiene que hacer nuestra función que va a cargar esta variable? ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Yo quiero cargar al vector. En base a lo que dije hace unos minutos. Bueno, sí, más allá del for y eso que no va a cambiar, eso va a seguir siendo igual a como era antes. Pero yo les pregunto, ¿cómo va a ser la función o el procedimiento que va a cargar al vector? Bueno, eso que dice Facundo está bastante bien, casi bien diría yo, pero está un poquito más elaborado de lo que esperaba como respuesta, por ende supongo que ya sabes algo, que no es la primera vez que te hago esta pregunta. Está bastante bien, así todo no está bien, pero está bastante bien. Ok, por ahí dicen hacer una función que se llame carga de vector y hacer el for y después invocar. Bueno, eso también está casi regular lo que dice Martín. Pero basémonos en lo que estoy diciendo acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una función, hay que hacer un procedimiento, hay que hacer alguna variable global. Yo acá estoy diciendo que para cargar un valor, en este caso un array, tengo que hacer una función. Entonces efectivamente yo tengo que hacer una función. Y esa función, ¿qué nos tiene que retornar? Miremos esto. Cuando yo hice la función cargar número, que la borré, ¿qué teníamos que poner? Teníamos que poner return número. O sea, uno retornaba lo que estaba cargando. Entonces, ¿qué cosa hay que retornar para cargar un vector? Tendríamos que retornar todas las posiciones, tendríamos que retornar la variable. Va por ahí la idea, pero bueno, la respuesta es que si yo quiero cargar un vector con una función, tengo que retornar una función, o un vector, ¿sí? O un array. O sea, si yo quiero cargar un array, tengo que retornar un array, ¿sí? Fundamental. Así como cuando cargábamos un número, retornábamos un número, si quiero cargar un array, tengo que retornar un array. Bueno, y esto no se puede hacer. No se puede hacer con lo poquito que sabemos, ¿sí? No podemos retornar un array con lo que sabemos, ¿sí? De hecho, en C no se puede retornar un array, se puede hacer algo parecido, ¿sí? Pero nosotros no podemos hacer esto. O sea, tiene que quedar claro que esta sería la solución adecuada, retornar un array, pero con lo que sabemos no lo vamos a poder hacer, por lo menos no lo vamos a poder hacer entendiéndolo. Yo se los puedo decir cómo se hace, pero no lo van a entender. Entonces, para solucionar ese problema, vamos a escalar en dificultad de a poquito. Lo que voy a hacer es esto, ¿no? Voy a definir de forma global para solucionar ese problema. Para solucionar el problema, lo trabajamos global, ¿sí? Entonces, como no sabemos hacer esto, como no sabemos retornar un array, momentáneamente, solamente para entenderlo, lo defino global, ¿sí? Voy a definir al vector global.
Solamente momentáneamente. Que se entienda eso, que esto no está bien, pero momentáneamente lo vamos a hacer así. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ya tenemos al vector definido de forma global. ¿Sí? Efectivamente, ahora se necesita un procedimiento. Vamos a hacer un void cargar vector. ¿Qué necesita por parámetro el cargar vector? No necesita nada, porque el vector ya está definido de forma global, así que no necesito nada. Y venimos acá a cargar vector. Perdón, yo sé que molesta subir y bajar con la pantalla. Vamos a hacer este procedimiento que carga el vector. Hacemos cargar vector. Y bueno, ¿y qué hace cargar vector? Ahora sí, la respuesta de Camila y de algunos más. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, efectivamente un for, ¿no? Vamos con i que vale 0, como todo array. ¿Dónde termina i? Y termina en tam, que es una variable global, así que la reconoce sin problemas. I más. Y bueno, ¿y qué hacemos acá, ¿no? Dentro del for. ¿Qué puse int en vez de for? No lo sé. ¿Qué tengo que poner acá dentro del for? Llamás al vector y un scanf. Bueno, sí, esa podría ser una solución. Lo importante es que yo tengo que poner vector, o sea, es el vector global, así se dice. El vector en la posición i le asigno un valor. ¿Qué valor? Bueno, acá podemos usar otra de las grandes virtudes de las funciones y los procedimientos, que es la reutilización de código. Así que dentro de una función podemos llamar, por ejemplo, a número aleatorio. Vamos a un número aleatorio que vaya entre 10 y 99. Sí, así que listo, ya está. ¿Ven? Acá estamos reutilizando incluso otra función. Miren qué prolijito que quedó. Y ahí lo tenemos. Ese es nuestro procedimiento que nos permite cargar un vector. ¿Sí? Miren qué lindo que quedó. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cargar un vector. Vamos bien. ¿Qué otra cosa nos gustaría saber hacer? Cargarlos no alcanza nada más. O sea, yo puedo venir acá al main, ¿no? Y vamos a cargarlo. Para cargarlo, lo único que llamo es a cargar vector. Y listo, ya lo tengo cargado. Esto me cargó al vector. Buenísimo, me lo cargó con números aleatorios. Siguiente paso, uno que lo muestre, efectivamente, mostrar. ¿Cómo les parece que hacemos mostrar? Bueno, más o menos la misma idea, ¿no? En vez de un cargar vector, podemos hacer un mostrar vector. ¿Sí? Vamos a hacer un mostrar vector que nuevamente no necesita nada del entorno. ¿Por qué? Porque lo único que necesita está definido de forma global, así que no necesitamos nada. Y ahora venimos acá, en vez de cargar vector, vamos a hacer un mostrar vector. Y bueno, nuevamente en vez de asignarle valores, vamos a hacer el printf. Bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? Hace el for, nuevamente de 0 hasta tamaño, va mostrando el porcentaje de en cada uno de los lugares. Así que vamos a probarlo. Acá tenemos el cargar vector y ahora vamos a ver el mostrar vector. Y veamos si efectivamente esto funciona. ¿Qué pasó? Vector. Ok, bueno, sí, tiene razón. Vamos a hacer esto. Total, ahora lo voy a modificar. Me está diciendo que no puedo generar una variable global con otra variable. Eso tiene razón. No se preocupen por esto. En vez de tamaño, tamaño variable lo vamos a dejar fijo con el 5. Y acá en vez de poner tam, vamos a poner el 5.
¿Sí? Total, esto es momentáneo para que lo entiendan. Después yo ahora ya se los hago bien como de verdad se hace. Entonces tenemos definido un vector de 5 posiciones igual que antes. Lo único que cambié es que el 5 no es más una variable, sino que el 5 es un número. ¿Sí? Por ende, todo lo que decía tam lo cambié por un 5. ¿Sí? Otra vez, esto es momentáneo para que entiendan cómo es el concepto. Efectivamente lo que hay que hacer es una constante, que todavía no lo vimos, pero nada, lo dejamos así por ahora. ¿Qué pasó acá? Número no está declarado. Ah, esto lo había borrado. Mala mía. Ahí estamos. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Se cargó el vector y lo mostró. ¿Sí? Ahí tenemos cargado el vector de 5 posiciones. Ok, ¿se entendió? Eso es la carga de un vector y mostrar el vector. ¿Sí? Lo hicimos con procedimientos. Bien. Entonces, ¿se entendió eso? La primera solución para trabajar con array en C es definirlos de forma global. Y como ya vimos, eso no está del todo bien por muchos motivos. Motivo número 1, el vector vive todo el tiempo, por ende ocupa espacio todo el tiempo. Motivo número 2, es muy difícil la trazabilidad del código. Yo no sé qué le están haciendo al vector en cada una de las funciones y los procedimientos. Me lo pueden estar cambiando a cada rato. Ese es el motivo número 2. Y motivo número 3, bastante importante, es que estas funciones y estos procedimientos, ¿qué desventaja les parece que tiene? A ver si se dan cuenta. Una de las principales ventajas que tienen las funciones y los procedimientos es que uno las puede utilizar las veces que uno quiere. Simplemente las llama y las utiliza en distintos códigos fuente. Lo que dice Pablo es lo correcto. Este cargar vector funciona solamente para este vector, ¿no? Si yo pongo otro vector, si yo defino otro vector que se llama vector 2, que es exactamente igual, solamente que tiene otro nombre, yo no puedo cargar al vector 2, porque esta función y este procedimiento cargan al vector, no al vector 2. Entonces, medio que la función y el procedimiento que hicimos son una porquería, ¿no? Una porquería importante, porque es verdad que queda todo separado en módulos, pero ese módulo funciona para un único vector. Y encima ese vector tiene que tener un único tamaño. Y la verdad es que eso casi que no tiene sentido haberlo hecho con función y con procedimiento, porque si tengo que volverlo a hacer, tengo que efectivamente volverlo a hacer. Tengo que hacer otra función y otro procedimiento. Básicamente estoy perdiendo todas las ventajas que les dije que tenían las funciones y los procedimientos. Pero ¿por qué lo hice así? Lo hice así porque, bueno, un porqué ya los dije, ¿no? Un porqué es porque no sabemos retornar un vector. Esa es la primera cuestión por la que lo hice así. Segunda cuestión, para hacerlo más sencillo por medio de la variable global. Pero ahora vamos a ver cómo de verdad se hace. O sea, esto que hicimos hasta acá, si quieren háganlo como para entender cómo funciona o como para hacer los primeros ejercicios con vectores. De hecho, en el PowerPoint pasado yo les dejé unos ejercicios con vectores que entre paréntesis decía definir al vector global. O sea, les decía que hagan esto como para salir del apuro. Pero vamos a ver cómo de verdad se hace esto. Esto se hace así. Tanto los cargar como los mostrar, para que funcionen con cualquier vector, necesitan justamente necesitan recibir por parámetro el vector. La notación es esta. Es cargar vector necesita recibir por parámetro un vector que no sabemos cuál es su tamaño. Es un vector cualquiera. Por eso ponemos corchete vacío. Y necesitamos conocer su tamaño, que lo voy a llamar t. Entonces, para las funciones o los procedimientos, funciones o procedimientos con arreglos, tenemos que enviar esos parámetros. Tenemos que enviar al parámetro vector y al parámetro tamaño. Por ende, a mostrar vector le tengo que enviar lo mismo, ¿no? Le tengo que enviar un vector y un tamaño, ¿sí? Y vamos a ver cómo queda esto modificado. Venimos a cargar vector. Cargar vector recibe este vector b por parámetro. No importa cuál es b corta. ¿Y qué hace? Bueno, hace un for que va desde 0 hasta el tamaño, que es t. ¿Y cuál es el vector? Bueno, el vector es este, es el vector b, que uno no conoce cuál es, se envió por parámetro. Lo mismo con el mostrar.
el mostrar recibe por parámetro un vector y un tamaño, hace el for hasta el tamaño y lo que muestra es el vector. ¿Sí? Esos fueron los únicos cambios que hice. ¿Sí? Entonces, ahora sí vemos que el cargar vector y el mostrar vector funciona para cualquier vector. Y para cualquier tamaño. Miremoslo en acción. Venimos al main. Esto lo voy a comentar para que les quede solamente, pero no lo vamos a usar más. Vamos a de verdad cargar un vector. Entonces yo voy a definir un tamaño, que puede ser, qué sé yo, 11. Vamos a definir un vector de tamaño 11, como veníamos haciendo antes. ¿Sí? Esto es igual a lo que trabajamos siempre. Bueno, y ahora vamos a cargar ese vector. Digo, llamo al procedimiento cargar vector. ¿Y qué cosa envío por parámetro? Tengo que enviar primero el vector y segundo el tamaño. ¿Sí? Y después puedo llamar a mostrar vector. Mostrar vector también necesita recibir por parámetro el vector y el tamaño. Esta es la forma correcta de hacer un cargar y un mostrar vector. Enviando por parámetro el vector que querés justamente manipular y el tamaño que tiene ese vector. ¿Sí? Y vamos a verlo. Si comenté todo bien, seguramente funcione. Y ahí lo tenemos. Tenemos un vector de 11 posiciones. No las voy a contar, pero quiero pensar que hay 11 posiciones ahí. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta de manipular un vector. ¿Ok? ¿Se entendió? Más o menos fui claro con eso. Esa es la forma de manipular un vector, un arreglo, mejor dicho, en C. Se envía por parámetro el arreglo y se envía por parámetro el tamaño. ¿Ok? Bueno, con eso más o menos ya estamos. Otra cosa importante es que les voy a mostrar que puedo definir un tamaño 2 y un vector 2, ¿no? Y que efectivamente el cargar y el mostrar funcionan igual, ¿no? Miremoslo. Voy a llamar a cargar vector, pero voy a mostrar el vector 2, que tiene un tamaño 2. Y voy a mostrar el vector 2, que tiene un tamaño 2. Y acá vemos que lo que antes era un problema, ahora no lo es, ¿no? Porque estoy llamando a la misma función. No tuve que volver a hacer otra función. Sin embargo, funciona. Odio decir función y funciona en simultáneo. Bueno, no dejé printf con el /n, pero bueno, créanme, ahora lo modifico, pero créanme que por algún lugar, por acá parecería ser, acá terminó uno y empezó el otro. ¿Sí? Voy a poner el /n que no me cuesta nada. Mostrar vector. Porque si no, no se nota dónde empieza uno y dónde termina el otro. Listo. Ahora sí. Ahí está. Acá está el primer vector de 11 posiciones. 2 renglones. Y acá está el segundo vector de 7, eran de 8 posiciones. ¿Sí? Mostrar otra vez la función. Sin problema. Acá están las dos. Cargar vector y mostrar vector. Cargar vector y mostrar función funcionan para un vector genérico cualquiera que se llama B. ¿Sí? Guillermo, todavía no hablé de ningún trabajo, por ende menos de la hora. Cuando terminemos se los digo. ¿Ok? Funcionan con un vector cualquiera que se puede llamar B, W o como quieran, y con un tamaño cualquiera que se llama T. Y ahora sí logramos que esa función y ese procedimiento sirvan para cualquier vector. ¿Ven? Yo acá definí dos vectores distintos y la función que llamé es exactamente la misma función. ¿Ok? Y de esa forma tenemos procedimientos para trabajar con vectores. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo que hice hace 10 minutos del vector global, la verdad no sé si les ayudó o no como para entenderlo, porque al final no tienen que hacer eso, pero yo considero que es útil como para ver cómo se manipula el vector. Pero bueno, por ahí no es útil, lo que les mostré al principio. Lo importante es que se tienen que quedar con esta última parte, que así se trabaja con un arreglo. Ahora bien, yo medio que estoy haciendo tiempo para ver si alguien se da cuenta de algo, ¿no? Esto
si uno piensa lo que hicimos hace un rato, esto de acá. Miremos esto. Yo definía un número entero. Bueno, acá está global, ¿no? Pero recuerden cuando lo hice sin global, ¿no? Cuando uno hacía algo así, ¿no? Defino una variable número que vale 223 y llamo a cargar número. Y mostraba el número. ¿Eso me cambiaba el valor de número efectivamente o no? ¿Qué hacía esto? Una variable local cargaba la variable local con un procedimiento y mostraba con un printf. ¿Eso daba el resultado correcto? No está más global, ¿no? Yo acá estoy diciendo que lo defino local, ¿sí? Efectivamente lo que dice Rodrigo está bien, dependía si era global o local, pero bueno, por lo general va a ser local. Entonces, si yo defino una variable local y la cargo por un procedimiento, eso no impacta en la variable local. Es por eso que les dije que había que hacer una función, ¿sí? Hasta ahí estamos, esto se acuerdan, lo vimos al principio de la clase. Concepto básico de no puedo cambiar un valor local de una variable con otra función de otro lugar, ¿no? Yo si vivo en una función, no puedo cambiar el valor de una variable local de esa función con otra función. No puedo hacerlo menos por un procedimiento, ¿sí? Entonces la respuesta es no. Entonces yo lo que quería que por ahí alguien me diga es, miren esto, ¿no? Acá tengo un vector que es local y yo estoy cambiando el valor con un procedimiento y mostrando el valor con un procedimiento. ¿Esto debería funcionar o no debería funcionar en base a lo que les dije antes? Vector es local, yo estoy cambiando sus valores con un procedimiento y estoy mostrando sus valores con un procedimiento. O sea, ¿qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Porque esta es una pregunta que por ahí ustedes cuando estén sentados haciéndolo, si entendieron todo lo que estuve diciendo hasta ahora, deberían decir por qué funciona esto. Esto así como está no debería funcionar. ¿Por qué? Por lo que les dije acá, una variable local yo no le puedo cambiar el valor con un procedimiento. A una variable local no le puedo cambiar el valor con un procedimiento porque ese procedimiento no conoce a la variable local, ¿sí? Es por eso que esto no funcionaba. Sin embargo, ¿por qué funciona acá? ¿Por qué yo tengo el vector local y por qué lo estoy manipulando con un procedimiento? ¿Debería funcionar o no debería funcionar? Acá estamos pasando como parámetro el vector. Bueno, de hecho eso también lo probé al principio de la clase, ¿no? Recuerden que al principio de la clase yo a cargar número le envié número por parámetro y traté de manipular ese número. Y tampoco impactaban los resultados, ¿sí? Recuerden que tenían un 5 y yo lo quería pisar con un 11 y mostraba el 5, ¿no? Nunca lo pisaba, ¿sí? Entonces, esto habíamos visto que esto así no funciona y no se puede cambiar un valor con un procedimiento, por más que lo envíes por parámetro. Bueno, entonces esto, así como está, no debería funcionar. Carita triste. O sea, esto así como está conceptualmente mal. Porque yo no puedo cambiar una variable local con un procedimiento. Pero en C funciona. En C funciona porque, puntos suspensivos, nuevamente, cuando veamos el tema de punteros lo vamos a entender. Porque C manipula los arreglos de una forma bastante particular, que no así ningún otro lenguaje de programación. Entonces yo hago hincapié en esto. Esto que está acá no está del todo bien. Si lo hacen en cualquier otro lenguaje de programación no va a impactar en el resultado. ¿Por qué? Por lo que les hice referencia muchas veces en la clase de hoy. No puedo cambiar el valor de una variable local con un procedimiento. No puedo hacer eso. Pero en C sí podemos. ¿Por qué? En 2 clases se los digo. Pero tengan presente eso, que esto no está del todo bien, ¿sí? C pintó ser distinto porque C se fija muchísimo en la optimización de la memoria y los recursos internos. Y esto, si lo manipulamos de una forma en particular, puede ser bastante útil. Pero todavía no sabemos hacerlo. Lo importante es que se queden con 2 cosas. En C++ también se puede, sí, efectivamente, en C++ también se puede.
Rescatemos dos cosas. Cosa número uno, no puedo cambiar un valor local con un procedimiento. Eso no se puede hacer nunca, ¿sí? Pero en C, los arreglos se los trabaja así, manipulando la variable local de esta forma, ¿sí? ¿Eso por qué funciona? Funciona por algo que se llama punteros, que todavía no vimos. Y ustedes, si se quieren ir a dormir tranquilos sabiendo por qué funciona esto, ustedes pueden pensar como que C a los arreglos los trabaja como si fueran globales, ¿sí? Por ahora, nada, piensen más o menos en eso, que no es del todo cierto, pero podría ser una respuesta. C a los arreglos no los trabaja como arreglo propiamente dicho, sino que los trabaja con algo que se llama punteros, que no importa lo que es. Lo que importa es que a los arreglos los piensa como si fueran globales, y es por eso que los pudimos manipular, ¿sí? El vector está definido de forma local, pero C hace unas cuestiones intermedias que las manipula como si fuera global. Es por eso que funcionó el cargar y el mostrar, funcionó como cuando lo habíamos definido global, ¿sí? Cuando lo definimos global funcionaba. Ahora ya no lo tenemos más definido global, sin embargo sigue funcionando. ¿Por qué? Porque C entre medio hace unas cositas que más adelante vamos a ver, ¿sí? Así que nada, bueno, para ir terminando, a los vectores me los tienen que manejar así, ¿sí? ¿Por qué? Todavía no lo van a saber, pero sí tienen que saber que se manejan así, ¿ok? Así que de ahora en más, cuando tengan que trabajar con un arreglo, envían por parámetro el arreglo y el tamaño, ¿ok? Si no entienden muy bien por qué funciona, no importa, en un ratito lo vamos a entender. ¿Estamos bien hasta ahí con lo que vimos hoy? O sea, hoy básicamente repasamos lo del lunes y lo nuevo que vimos es cómo trabajar con vectores. Básicamente se envía por parámetro el vector y el tamaño. Con esto que vimos pueden terminar con los ejercicios que les dejé medio en suspenso el lunes, los ejercicios que estaban en negrita en el PowerPoint, que eran los ejercicios de array, ¿sí? Los arreglos numéricos, máximo, mínimo, etc. Esos son los que tenían que dejar en suspenso la clase pasada. Y los ejercicios que tienen que hacer hoy para el presente son los siguientes. Tienen que definir un tamaño y un vector cualquiera. O sea, pueden trabajar con esto mismo, con el vector de 11, no importa con cuál, ¿sí? O sea, definen un tamaño y un vector cualquiera. Y tienen que hacer las funciones o los procedimientos. Funciones o procedimientos. Ustedes sabrán cuáles son. ¿Cuáles son? Son cargar, mostrar. Esos dos ya los hicimos, tienen que copiar y pegar nada más. Después, calcular el mínimo, calcular el máximo, calcular el promedio y posición del mínimo. Con eso estamos, me parece. O sea, tienen que entregar esto, trabajando con un vector cualquiera, hacer las funciones o los procedimientos que nos permitan cargar, mostrar, mínimo, máximo, promedio y posición del mínimo. Esos son los que tienen que entregar de acá a las 13 horas. Eso es lo que tienen que entregar. Tienen que hacerlo de esta forma, como lo hice yo recién. Pero bueno, si no les sale o si les gustó más trabajarlo de forma global, lo trabajan de forma global. Pero bueno, prefiero que lo hagan así porque así es como vamos a trabajarlo todo el año. Los valores, sí, si quieren por teclado, por teclado. Da igual, o si no, ponen un valor cualquiera y listo. No me voy a fijar tanto en eso. Lo más importante es que envíen el tamaño por parámetro, ¿no? El promedio de los valores ingresados, sí, justamente. Así que eso es lo que tienen que hacer. Por ahí alguien preguntó en el chat y medio que lo ignoré, si con las matrices se hace igual. Bueno, sí, con las matrices se hace igual. Con los arreglos bidimensionales, tridimensionales, tetradimensionales es igual. Solamente que tienen que enviar por parámetro las 2 dimensiones, las 3 dimensiones, las 4 dimensiones. Pero es igual. Así todo, en algún momento cuando tengamos un ratito vemos un ejemplo con matrices, pero no es fundamental. Así que bueno, nada, esta es la tarea que tienen ahora para entregar. Y con eso hemos terminado. Sí, ahora subo todo, subo el código, no se preocupen por eso. Entregan esto. Esto es lo que entregan para el presente, lo que está acá comentado.
No hay que hacer max. Sí, acá está. Promedio, posición del mínimo. Bueno, sí, si quieren posición del max, es lo mismo, ¿no? Si uno hizo uno, ya sabe cómo se hace el otro. Posición del max. Así que bueno, nada, con eso terminamos por hoy. Me despido y practiquen bastante esto de RAID porque lo vamos a usar muchísimas veces de acá hasta fin de año. Así que bueno, terminamos por acá. Muchas gracias por estar presentes.